buenas noches, hermanos, hermanas, amigos, todos aquellos pues que nos permiten acompañarlos en esta hora de la noche y que nos dejan entrar a sus hogares para poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Antes de comenzar, permítanos pues orar y dar gracias al Señor por este tiempo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias por la oportunidad, la responsabilidad, la tarea que tenemos en esta hora, Señor, de poder impartir tu palabra, de poder hacer llegar, Señor, a todos aquellos que han dispuesto su corazón para este tiempo, para oír tu voz, lo que tú tienes para decirnos a cada uno de nosotros, a tu iglesia y a todos aquellos, Señor, que aún no te conocen. Queremos poner este tiempo en tus manos y dándote a ti siempre toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, un saludo a todos los hermanos de la Iglesia Palabra de Vida. Háganos saber, por favor, que están conectados con nosotros. Estamos en un mismo espíritu. Déjennos sus comentarios, sus pedidos de oración y bueno, las cosas que está haciendo Dios en medio de este tiempo pues de aislamiento social o cuarentena, como debiera de llamarse en realidad, ¿no? Es un periodo de prueba, de un nuevo cambio, de un nuevo inicio, de una etapa diferente que se viene. Mientras vamos avanzando, yo sé que a lo largo ya prácticamente tenemos 35 días desde la última vez que pudimos reunirnos y a lo largo de estas 4 semanas hemos tocado algunos temas, ¿no? Empezando con lo que es pues este tiempo de cuarentena. Hemos hablado acerca de los propósitos de la iglesia, la diferencia entre lo que era la Pascua y la Santa Cena. Hemos hablado también de la palabra, que el mandato del Señor de no temer y de ser fiel, y que este tiempo debe ser pues un tiempo en el cual uno debe de examinarse, ¿no? Porque no hay una contaminación que es peor. Y no es pues la de contraer un virus, una enfermedad, es una contaminación del alma, del espíritu, del cuerpo, como vimos la semana pasada, ¿no? Que no solo nos afecta a nosotros, sino también a la gente que nos rodea. Todos estos temas que he mencionado están obviamente pues grabados en la plataforma de YouTube. No, aquellos que no han tenido la oportunidad de escucharlo, bueno, pueden ir al link, ¿no? Que he dejado en esta página de Facebook, suscribirse. El mensaje del día de hoy también a partir de las 8:30 de la noche va a estar subida a la plataforma de YouTube, al canal de Julio Piña. Como le digo, la descripción o el link está en mi página aquí de Facebook para que puedan suscribirse. Espero pues que ya todos estemos conectados o en un mismo espíritu, que sería pues la palabra correcta. Y como aparece en la descripción, el día de hoy vamos a hablar y por las casas, ¿no? Es así como hemos titulado esta prédica, y por las casas. ¿Y de dónde sale? Yo quiero que ustedes me acompañen al libro de Hechos, capítulo 5. Libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42. Hechos 5, 42. Bueno, hasta aquí yo creo pues que ha sido un tiempo suficiente y necesario para donde Dios obviamente nos ha hablado, ha traído consuelo, paz. Amén, nos ha obviamente pues llevado a la reflexión, pero no podemos quedarnos en esta situación. Entendemos pues que hay muchas cosas
que ya no van a poder hacerse, ¿no? Has anunciado pues de que no va a haber reuniones sociales, etcétera. Obviamente pues las clases se postergan indefinidamente. En fin, hay una serie de disposiciones que el gobierno está dando y va a dar. Y como iglesia, obviamente, pues no podemos quedarnos sentados o de brazos cruzados. Tenemos que seguir adelante con nuestra tarea, con nuestra misión, ¿verdad? De anunciar al mundo y de hablar al mundo de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. A lo largo de estos días hemos estado yendo a diferentes sectores, llevando obviamente pues alimento, que es lo que la gente necesita, pero también el alimento espiritual, alcanzando literatura, tratados, ¿no? Para que la gente pueda leer y a través de ellos conocer a Cristo Jesús. ¿A qué voy con ello? Dice en el libro de Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hoy por hoy, quizás la primera parte de este versículo no se pueda hacer por las disposiciones que ha dado el gobierno, pero la segunda parte dice, y por las casas, ¿no? Y hoy, obviamente, pues estamos en las casas, ¿no? Como el día de hoy, pues reunidos para escuchar la palabra de Dios, para compartir acerca de Jesucristo, ¿no? Ahora, la tarea o la misión nuestra como iglesia, como hijos de Dios, no se puede, ¿qué? No se puede detener. Quizás algunos podrán decirnos, pastor, pero es una situación difícil, hay gente que la está pasando complicado, ha perdido el trabajo, algunos no tienen que comer, en realidad pues todo esto está generando y va a generar muchos problemas. Como usted viene y sigue insistiendo pues de que tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir dando testimonio de Cristo Jesús. Es que como iglesia no tenemos otra cosa que hacer. Amén. Dios nos ha permitido y nos ha plantado en este mundo. ¿Para qué? Para predicar. Amén. Y vamos a verlo, ¿no? Por ejemplo, si uno retrocede en este capítulo, en el libro de Hechos, capítulo 5, dice el versículo 17. Entonces el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces, versículos antes del que acabo de leer, vemos que esta secta de saduceos, ¿qué es lo que hace? Dice que arresta y encarcela a un grupo de ¿qué? A un grupo de apóstoles, a cristianos, en otras palabras, ¿no? Si uno lee, pues vamos a ver cómo el Señor de una manera sobrenatural los libera, ¿verdad? Y aunque a ellos les prohíben seguir hablando, ellos no paran, ¿no? De ahí que leemos pues el versículo 42, y todos los días, parece que le echaron mucho más ganas. Ahora, miren el capítulo 8. El capítulo 8 del libro de Hechos, versículo 1 y 3. Hechos, capítulo 8, versículo 1 y 3. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén,
y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. El versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pregunta, ¿qué está pasando con los cristianos? ¿Qué está pasando con la iglesia? Porque la iglesia no son cuatro paredes, no es un templo, la iglesia somos cada uno de nosotros. ¿Qué está pasando? Dicen, aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Todos fueron esparcidos. ¿Qué significa esto? Que ellos tuvieron que dejar sus... Ellos se enclaustraron, fue lo opuesto. Ellos tuvieron que dejar sus casas, ellos tuvieron que dejar sus trabajos, ellos tuvieron que dejar sus negocios, sus empresas, porque la persecución era tal de que si no huían, si no salían, bueno, iban a terminar encarcelados o iban a terminar muertos. Otra pregunta, frente a la pérdida de la casa, la pérdida del trabajo y de, bueno, tantas otras cosas más, ¿cuál debería ser la actitud, no, que uno debiera tomar? ¿No? Si yo ya perdí mi casa, si a mí me están persiguiendo, si me quieren meter preso, si tengo que salir huyendo y obviamente pues no tengo qué comer, no tengo dónde dormir, es una situación complicada. Lo más lógico es que en lo que primero que yo piense es dónde huir para empezar a rehacer nuevamente ¿qué? Mi vida, volver con mi familia, volver a comenzar de nuevo, ¿no? La prioridad sería eso, buscar primero que ganar nuevamente mi seguridad o mi estabilidad, porque lo acabo de perder todo. Esta persecución, he tenido que dejar mi pueblo, mi casa, todo. Pero, ¿cuál fue la actitud de la iglesia? ¿Cuál fue la actitud de los discípulos? Hoy no es que hayamos perdido la casa porque estamos dentro de ella, pero quizás el trabajo y una serie de otras cosas. La mentalidad nuestra diría, bueno, ahora hay que ver cómo volver a tener todo lo de antes, buscar la estabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y quizás todos van a hacer eso, la mayoría va a hacer eso. Pero la iglesia tiene una mentalidad diferente, distinta. Miren, los están persiguiendo, han sido esparcidos, algunos han sido echados a la cárcel, pero el versículo 4 nos dice qué hacían ellos. ¿Y qué dice? Hechos capítulo 8, versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Vamos a leerlo de nuevo. Pero los que fueron esparcidos, recuerda, han dejado su casa, tenido que dejar el trabajo, abandonar sus negocios, ¿no? Están huyendo porque los quieren matar, encarcelar. Pero ¿en qué están pensando ellos? Ay, pobre de mí, ¿qué va a ser de mí? Hoy, ¿cuánto estoy dejando? Malvados esos hombres, Dios los castigue. ¿Empezaron a hacer eso ellos? No, ellos tenían la tarea o la misión clara. Si Dios les permitía a ellos tener un minuto más sobre la tierra, solo era con un propósito. Y ellos lo entendían. Y nosotros tenemos que entenderlo también. Ellos tenían la misión clara, ellos tenían la tarea clara, ¿no? Ya hablábamos hace algunos domingos atrás de cuál era el propósito nuestro aquí. Y dice, fueron esparcidos, los que fueron, iban por todas partes. ¿Haciendo qué?
buscando un trabajo nuevo, buscando una nueva casa, algo. Y yo no digo que no lo hagan, pero eso es segundo. ¿Qué hacían ellos? Anunciando el evangelio por todas partes. ¿A qué quiero ir con esto? Que no importa, así literalmente, no interesa, no importa cuál sea la condición que uno pueda estar pasando, la dificultad, el problema que uno pueda enfrentar como iglesia del Señor. Hay algo que no podemos dejar de hacer. ¿Y qué cosa es? Anunciar el evangelio. Si nosotros vamos a permitir que esta situación, que seguramente pues a algunos les afectará más, a otros menos, etc. Si nosotros vamos a permitir que esta circunstancia nos baje las revoluciones, como quien dice, nos haga estar preocupados en, ay, que mira, que me va a faltar esto, y dejamos de lado nuestra tarea, creo pues que no hemos aprendido nada, que no hemos entendido nada de la razón de nosotros de ser, ¿qué cosa? Iglesia del Señor. Amén. Nosotros no estamos siendo perseguidos. Nosotros, como digo, quizás tenemos lo más importante, un techo en el cual habitar. A nosotros pues no nos quieren meter a la cárcel ni matar, ¿no? Nuestra situación es distinta. Pero igual, tenemos que imitar a esta iglesia, a estos discípulos, que no importa la circunstancia, tenemos que anunciar el evangelio. Según lo que dice lo que está diciendo el gobierno, como les decía, es probable que no nos podamos reunir físicamente hasta todo este año. O sea, las puertas de este templo cerradas. Y nosotros diríamos, ya está bien gobierno, aquí ya nos quedamos. Y la iglesia desaparece, jamás. Amén. Porque ahí en las casas seguimos siendo, ¿qué cosa? Iglesia. Aún se nos permite, no sé si esta semana o más tiempo, ir a los mercados, desplazarnos a un banco, ir a alguna farmacia. En todo ese interín que vamos a encontrarnos, personas, gentes. ¿Y cuál debe ser nuestra conversación con ellos? Ay, pobrecito, ¿cómo te va? No, si uno la tiene clara nuestra intención, ¿cuál va a ser? Como dice ahí, iban por todas partes anunciando el evangelio. O como dice el 5:42, lo que leímos en Hechos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Interesante esa palabra, no cesaban. En otras palabras, no paraban. Y nosotros no podemos parar de anunciar ¿a quién? A Jesucristo. Ya nos hemos detenido todo un mes, ¿no? Inspirando, animando, proclamando las promesas de Dios, de su fidelidad, de su cuidado, ¿no? De que obviamente pues todo esto está en el orden, en el control de Dios. Ya hemos tenido todo ese mes, pero tenemos que seguir adelante. Así, con todo lo difícil y complicado que pueda ser para muchos de nosotros, no podemos cesar. No podemos parar. Tenemos que seguir, porque como le dije, si por algo todavía estamos aquí en la tierra, no es pues para prosperar o mejorar, y gloria a Dios si lo hacemos. Estamos aquí para cumplir la tarea, la misión, anunciar a Jesucristo. Y hoy lo tenemos que hacer por las casas. Amén. Y quiero que me acompañen
a ver otros versículos allí, en el libro de Romanos, capítulo 16. Amén. Romanos capítulo 16, versículo 5. 16:5. Bueno, vayan a Romanos 16:5. Se me viene a la mente un texto en el libro de Éxodo, discúlpenme, amén, pero eso no está en los apuntes, así que Dios quiere pues que lo leamos. Éxodo capítulo 1, versículo 11 y 12. Éxodo capítulo 1, versículo 11 y al 14. Miren lo que está pasando aquí. Amén. Es algo contra toda lógica. Libro de Éxodo capítulo 1 versículo 11 dice, ¿no? Recuerda, está hablando del pueblo de Israel que está esclavizado en Egipto y esto está pasando. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Dice el 12, y esto subráyalo. Pero cuantos más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Ahora, solo hay una manera de multiplicarse. ¿Y cuál es? En este caso, teniendo hijos, ¿no? Ahora uno dice, pero ¿cómo se les ocurre a ellos tener hijos en medio de tanta aflicción, en medio de tanta lucha, en medio de la esclavitud? Pero era lo que hacían. Y dice, pero cuantos más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces, aquí vemos pues este pueblo. Y obviamente pues sabemos, hablando de hijos que son una bendición de Dios, son herencia de Jehová. Y uno dice, pero ¿a quién se le ocurre traer hijos en esta situación? Obviamente, como iglesia del Señor, pues tenemos que pensar en seguir multiplicándonos, trayendo nuevas, ¿qué? Nuevas almas a los pies de Cristo, aunque la condición sea difícil. Aunque tengamos, como dice ahí, cargas, ¿no? Aunque los tributos o la carga económica sea pesada, la bendición de Dios va a estar sobre nosotros para seguir, ¿qué cosa? Multiplicándonos y haciéndonos muchos más fuertes. Amén. Como les dije, la lógica humana es, en esta situación, olvidarse del resto y preocuparse por uno. Pero la lógica divina es, tú no te preocupes por ti, preocúpate por los otros, en seguir, ¿qué cosa? Llevándoles el evangelio. Yo me ocuparé de ti, dice el Señor. Amén. Y yo voy a tener cuidado de vosotros. Ustedes sigan haciendo lo que yo les he dicho que hagan. Esa es el pensamiento de Dios. Esa es la idea de Dios. Amén. Porque la tarea no ha terminado. E íbamos al libro de Romanos, capítulo 16, versículo 5. Amén. Regresamos. Amén. La iglesia estaba siendo perseguida y todo, pero seguía anunciando el evangelio. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto, tenía cargas, opresiones, pero seguía multiplicándose. ¿Por qué? Porque nada puede hacernos parar. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Dice la Biblia.
hambre, desnudez, etcétera, nada ni nadie. Amén. Porque Dios está en medio de nosotros como poderoso gigante, dice la palabra de Dios. Amén. Romanos 16:5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. Amén. Entonces, su casa no era la iglesia. La iglesia estaba en su casa. Es algo totalmente distinto. Una cosa es que yo diga que esta es la iglesia, ¿no? Hablando pues de un templo. Y otra cosa es que diga que la iglesia se congrega acá. Uno obvia el aspecto físico, la casa, templo. Pero la palabra de Dios siempre ha enfatizado lo que está dentro de ese templo, dentro de esa casa. ¿Y qué hay dentro de ese templo, de esa casa? La iglesia. Amén. Y acá lo dice: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Bueno, los saludos que hace Pablo siempre al final de sus cartas. Amén. Pero en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 19. Obviamente toda esta situación pues nos obliga ¿a qué? Nos obliga a innovar, a cambiar, a ver nuevas maneras de ¿qué? De seguir llegando a las personas con el mensaje de salvación. Amén. Así como uno lo está haciendo a través de este medio, uno como iglesia, como hijo de Dios, tenemos que pensar, tener ideas. Amén. Por mucho tiempo hemos tenido una estructura, una forma, pero bueno, olvídense, todo eso ya cambió y no hay problema. Amén. Porque la iglesia somos nosotros. Dice Primera de Corintios 16, 19. ¿Cuántos dicen amén? Pongan amén. Amén. Háganos saber, por favor, cuántas iglesias en casas nos están escuchando a esta hora. No aprovechar pues en mandar saludos a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas. Dice el versículo 19, 1 Corintios 16, 19, dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que en la casa de estas personas, ¿qué cosa había? ¿Qué cosa había en la casa de Priscila y Aquila? ¿Qué había? Ahí dice: la iglesia que está en su casa. ¿Cuántas iglesias hay en casa en esta noche a las cuales hoy saludamos? ¿Cuántas casas, cuántas iglesias están hoy por hoy en casas? Amén, alabando y en este caso escuchando la palabra del Señor. Digan ahí: iglesia tal, presente. Iglesia tal, presente. Porque la iglesia hoy por hoy, Dios le ha dado el privilegio de estar esparcida. Ya no porque nos está persiguiendo alguien, ¿no? Por una disposición del gobierno en prevención, bueno, de este virus, etcétera. Pero la iglesia sigue. Y hoy la iglesia sigue ¿en qué? En las casas. Amén. Y tenemos que seguir así. Adelante. Colosenses, capítulo 4, versículo 15. Colosenses 4, 15.
Amén. Así que esas iglesias los saludamos en el nombre de Cristo Jesús y hagan llegar sus saludos en el amor de Dios también a sus hermanos en diferentes lugares. Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Amén. Y a la iglesia que está ¿dónde? En su casa, porque como dice Hechos 5, y todos los días en el templo y en las casas no cesaban ¿de qué? De predicar el evangelio. Les comentaba al principio pues que hemos estado saliendo a repartir víveres, pero obviamente pues sería vacío si es solo víveres. Hemos estado acompañando esto pues con literatura cristiana, tratados para los niños, bueno, en fin, para todos los que están en sus hogares, en sus casas. Amén. Porque no solo de pan vive el hombre, también necesita la palabra de Dios. Hemos estado obsequiando evangelios de Mateo, en fin, una serie de literatura, y esta semana vamos a seguir haciéndolo porque la tarea, la misión no puede ¿qué? Detenerse. Obviamente no tenemos el tiempo para estar hablando a uno por uno o juntarlos a todos, porque sería pues ir contra algunas normas. Pero bueno, se las depositamos en las bolsas, les metemos la literatura ahí y obviamente pues en sus casas el Espíritu Santo despierte el interés en ellos y pongan a leer cada una de esa literatura cristiana. Amén. Y permita a Dios, quiera Dios, bueno, Él lo quiere, y el Espíritu Santo toque esos corazones y ellos hagan esa oración de arrepentimiento y le entreguen su vida a Cristo. Amén. Porque no podemos cesar. ¿De qué? De anunciar el evangelio. Pastor, pero está difícil la situación, no hay trabajo. Lo sé. Como lo pasó la iglesia aquí, como lo pasó el pueblo de Israel. Pero no podemos ¿qué? Detenernos. Si nosotros nos encargamos, entre comillas, de los asuntos o negocios del Señor, Él se encargará ¿de qué? Él se encargará de nosotros. Es lo que dice la palabra de Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Quizás nos falte fe, quizás el Señor tenga que venir y decirnos, hombre de poca fe, ¿por qué dudan? Amén. El problema jamás será Dios. El problema será nosotros que dudamos de las promesas o del cuidado del Señor. Pero no podemos darnos ese lujo. Hoy menos que nunca. Amén. Tenemos que tomar su promesa, tenemos que tomar su palabra y seguir adelante. Nuevamente, versículo 15 de Colosenses 4 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Amén. Nosotros en muchas ocasiones a lo largo de estos 23 años que estamos aquí en Manchay, hemos tratado de hacer células, reuniones en casa y como que nunca ha funcionado o ha pegado. Amén. Así que esto obviamente no lo hemos planeado nosotros, lo ha planeado ¿quién? Lo ha planeado el Señor mismo. Y cuando tengamos la oportunidad de reunirnos o congregarnos nuevamente, no dejemos de lado lo que ya venimos haciendo a lo largo de todo este mes. Que nuestras casas sigan abiertas, bueno, ahí sí ya abiertas, para seguir invitando ¿a qué? A nuestros vecinos, a nuestros amigos, que realmente
en cada casa, a partir de hoy, ¿qué cosa haya? Una iglesia. Como la que hay ciertamente ahora, pero con puertas abiertas ya mañana más adelante. Así que en cada casa, hermanos, vayan preparándose, vayan afirmándose, vayan fortaleciéndose, vayan animándose unos a otros, porque esto no va a terminar acá. Esto va a continuar en el sentido de reunirnos en casas, de que cada casa sea una iglesia a partir de ahora. Yo les comentaba ahí en el grupo que tenemos, ¿no? Que si estaba triste o no, que estaba contento. Porque durante muchos años hemos querido tener diferentes iglesias. Bueno, ahora en un solo día, con una sola intervención divina, ahora tenemos 15, 20 nuevas iglesias. Gloria a Dios. Y yo oro para que mañana más adelante, transcurriendo los días, se puedan abrir esas puertas y esas casas donde está la iglesia puedan seguir, ¿qué? Creciendo. Y muchas más personas puedan llegar a conocer a Cristo desde ese lugar donde tú estás. Así que cosas buenas se vienen para la iglesia del Señor. Una gran cosecha de almas para el reino de Dios. Y tú, iglesia que estás en alguna casa, prepárate. Tú, varón, tú, mujer, ya eres un líder ahí, eres un pastor, una pastora ahí. Y tú tienes que asumir esa tarea, porque no podemos cesar. Ya nos afligimos una semana, quizás nos preocupamos otra, ¿no? Ya el Señor nos ha consolado, nos ha fortalecido, ya el Señor nos ha vuelto a decir sus promesas, bueno, ya, pero a seguir, amén, a seguir. Como dice la parábola, bienaventurado el siervo que cuando su señor regrese le halle haciendo así. O sea, lo halle, en el caso de nosotros, anunciando ¿qué cosa? El evangelio. Bienaventurado el siervo que cuando su señor regrese lo halle haciendo. ¿Y qué tenemos que hacer? Predicar en lugar en el que estemos. Amén. No estamos completamente encerrados. Tenemos algunas libertades hoy por hoy, como le digo. Ir al mercado, ir a hacer un pago al banco, a la farmacia, desplazarnos por el sistema. Bueno, si es que tenemos un trabajo que tiene que ver con el sistema de alimentos, de producción, etcétera. Y en todo ello nos encontramos gente. Y Dios va a poner personas en el camino. ¿Para qué? Para echarnos a llorar juntos, para lamentarnos juntos, para, ay, mira la situación. O para decirle que Dios le ama, que Cristo Jesús murió para poderle dar vida y perdonar sus pecados. ¿Qué le vamos a decir? ¿Nos vamos a lamentar juntos y a llorar juntos por las desgracias que están pasando? ¿O vamos a seguir proclamando las buenas nuevas? Porque eso es lo que significa evangelio. Las buenas nuevas de Jesucristo. Y como siempre le he dicho, el problema no es que la gente se muera porque todos nos vamos a morir. El problema es si esa gente se muere y no le ha entregado su vida a Cristo. Ese es el real problema. Amén. Porque esa persona ya no tendrá otra oportunidad. La tiene ahora que está vivo. Pero si se muere ya no podrá. El problema no es si se muere, el problema es con quién se muere. ¿Con Cristo o sin Cristo? Ese es el verdadero problema. Amén. Y tenemos que procurar que ninguno se muera sin tener a Cristo en su corazón. Y para eso estás tú, hermano, hermana, que me estás escuchando. Para eso Dios ha abierto esa iglesia en tu casa. Amén. Así que
Prepárate, afírmate, levántate, porque no podemos cesar de anunciar. Y tú, amigo, vecino, que me estás escuchando, gracias por disponer este tiempo, pero a ti quiero decirte ahora, yo sé que la situación es complicada, difícil y quizás se complique más, pero hay esperanza en Cristo Jesús. Si tú le rindes tu vida, tu corazón, a veces esperamos pues una circunstancia como estas, una desgracia, para mirar a Dios. Pero no importa si estas circunstancias vale para que tú reflexiones sobre tu vida espiritual. No importa. Yo te invito a que le entregues tu vida a Cristo Jesús. De que en oración vengas delante de Él, le pidas perdón y aceptes ese regalo maravilloso del perdón de tus pecados y de la vida eterna. Dios te ama. Y si Él ha permitido que puedas seguirme hasta este tiempo, es porque Él tiene un plan para tu vida, aún en medio de esta situación. Como has escuchado, como iglesia que somos con nosotros, no nos vamos a detener. Para muchos de nosotros no va a ser fácil, pero eso no interesa. Amén. Porque esperamos y confiamos en el Señor. Y si esta nuestra morada se deshiciere, dice. Claro, obviamente estaba hablando del cuerpo. Pero podríamos hablar literalmente pues de la morada, de la casa. No importa, porque tenemos en Cristo una mucho mejor, dice la palabra de Dios. Así que dobla tu rodilla ahí donde estás y dile: Señor Jesús, vengo hoy delante de ti para rendirte mi vida, para pedirte perdón, Señor, para que seas tú el Salvador y mi Redentor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y lo que hacían también las iglesias reunidas en diferentes casas era partir el pan y participar de la mesa del Señor. Si uno va al libro de Hechos 4, y voy invitando a los hermanos ahí en las diferentes casas, a la iglesia en diferentes casas, que vayan, repartiendo el pan y la copa para celebrar la mesa del Señor. En este mismo libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4, Hechos 2:46, Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces dice, partían el pan en las casas. Y hoy pues en cada casa donde está la iglesia del Señor, vamos a participar de su mesa. Amén. A partir el pan, como dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque en este momento
no solo aquí, sino en diferentes casas donde tu iglesia está reunida, podemos partir el pan, podemos tomar de tu mesa, Señor, y hacer memoria de tu sacrificio en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Tú permitiste y te ofreciste, Señor, a morir en nuestro lugar, llevando todas nuestras enfermedades y cargando todos nuestros pecados y rebeliones. Te damos gracias, Señor, por este pan y esta copa, de la cual hoy vamos a comer y a beber todos, Señor. Señor, los bendecimos, sabiendo, Señor, que es alimento espiritual y bebida espiritual, como dice tu palabra. Sabemos, Señor, que al participar de este pan y esta copa, tenemos comunión contigo y unos con otros también, Señor. Gracias, Padre, que tu Espíritu Santo, tu presencia, Señor, descienda en cada casa donde tu iglesia está reunida. Y aún de aquellos que nos siguen, Señor, tu paz repose sobre ellos. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, invito a los hermanos, hermanas en las diferentes casas que podamos tomar todos del pan y comer de él en el nombre de Jesús. Amén. Comamos el pan todos. Dice Mateo 26, 27, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión o perdón de los pecados. Amén. Cristo Jesús murió por ti y por mí, derramó su sangre para que nuestros pecados fueran perdonados. Y han sido perdonados si es que hemos creído en Él. Amén. Así que si tú no has recibido ese perdón o crees que no has recibido el perdón, bueno, créelo, porque escrito está. Amén. Así que en cada casa, amén, tomemos todos de la copa del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Amén. El Señor siga bendiciendo, siga obrando en sus vidas. Y habrá un momento en que podamos estrecharnos en un saludo, en un abrazo. Siempre pues es bueno saber de ustedes. Amén. Envíen, algún comentario, sus fotos. Al menos nuestro corazón se llena de gozo cuando podemos ver que Dios sigue obrando. Amén. Que tú sigues fiel, que sigues permaneciendo. Amén. Y los invitamos a ustedes a seguirnos también en nuestro canal de YouTube. Ahí en el Facebook he dejado el link para que puedas suscribirte. Algunos me dicen pues que la señal a veces se corta, no llega. Bueno, me imagino que es por el tráfico en la red. Pero puedes escuchar este mismo mensaje a las 8:30. Debe estar ya, o antes quizás, debe estar ya en nuestra plataforma de YouTube. Así que si no pudiste escucharlo completo, bueno, en un momento más en YouTube puedes seguirnos. El Señor te bendiga, gracia y paz os sean multiplicadas a cada uno de ustedes.
el Señor sigue obrando y Él sigue manifestando su favor, su poder a favor nuestro. Dios supla cada una de tus necesidades, nos permita a nosotros pues llegar a todas las personas, a la mayor cantidad de personas posibles. Pero entendemos que nuestros recursos son limitados muchas veces, que no podemos llegar a todos, pero hay alguien cuyos recursos son ilimitados y Él sí puede llegar a todos. Y ese es nuestro Padre Celestial. Pon tu confianza en Él. Él no desampara a sus hijos ni a su pueblo. Él sigue permaneciendo con nosotros. Y no podemos parar. No podemos cesar de compartir las buenas nuevas. El Señor te bendiga y nos vemos pronto en Cristo Jesús. Amén.